Un hombre yace bajo un viaducto en las afueras de Turín. Es noviembre del año 2000. Sobre el puente, un Fiat Croma con el motor aún encendido. El patriarca de la familia más poderosa de Italia identifica el cuerpo de su único hijo varón. Gianni Agnelli, el rey sin corona de Italia, enfrenta el precio más alto del poder. Pero esta tragedia no es más que el último capítulo de una vida construida entre el esplendor y la oscuridad, entre el éxito mundial y una soledad que jamás confesó en público. Hola, bienvenidos. Antes de continuar, déjame pedirte algo. Escribe en los comentarios qué precio crees que tiene el poder absoluto. Me encantaría leer tu opinión. La historia de Gianni Agnelli comienza mucho antes de que él naciera, en una época donde Italia apenas despertaba a la era industrial. Todo parte de un visionario llamado Giovanni Agnelli, su abuelo, quien en 1899 fundó una pequeña fábrica en Turín, Fábrica Italiana Automobili Torino, Fiat. Una apuesta audaz en un país agrícola que apenas conocía el automóvil. El abuelo Giovanni no solo construía máquinas, construía el futuro de la movilidad italiana, y sin saberlo, sentaba las bases de una dinastía que dominaría la economía, la política y la cultura de toda una nación durante más de un siglo. Para 1923, inspirado por los métodos americanos, el patriarca inauguró la primera fábrica con líneas de ensamblaje de Italia. Fiat dejó de ser una empresa familiar para convertirse en un imperio. Pero los imperios no se construyen sin sacrificios, y la familia Agnelli pagaría su tributo en carne propia, generación tras generación. El 12 de marzo de 1921 nace en Turín un niño destinado a heredar ese imperio, Giovanni Agnelli, pero todos lo llamarían Gianni. Su padre, Edoardo Agnelli, era el heredero natural del negocio. Su madre, la princesa Virginia Bourbon del Monte, descendía de la nobleza italiana con sangre americana. Gianni creció rodeado de privilegios, de mansiones, de un mundo donde el dinero nunca fue un problema. Pero también creció en una familia marcada por expectativas imposibles y tragedias inesperadas. A los 14 años, Gianni Agnelli quedó huérfano de padre. Edoardo Agnelli murió en un accidente de aviación en 1935. El hidroavión en el que viajaba se estrelló y con él se fue el heredero directo del imperio Fiat. El abuelo Giovanni quedó destrozado. Había perdido a su hijo y ahora enfrentaba un dilema monumental. ¿Quién dirigiría el futuro de la compañía? El pequeño Gianni, apenas un adolescente, se convirtió en la esperanza de la familia. Pero heredar un imperio no significa estar preparado para él. El joven Gianni estudió Derecho en la Universidad de Turín, siguiendo la tradición familiar. Sin embargo, su verdadera educación no estaba en las aulas, sino en los salones de las fábricas, en las juntas directivas, en los pasillos del poder industrial. El abuelo Giovanni vigilaba cada paso de su nieto, consciente de que este muchacho delgado y elegante algún día tendría que sostener sobre sus hombros el peso de miles de trabajadores, de una ciudad entera que dependía de Fiat para sobrevivir. Pero antes de que Gianni pudiera siquiera imaginar ese futuro, Italia fue arrastrada a la Segunda Guerra Mundial. En 1940, el joven Agnelli fue reclutado en el ejército italiano. Sirvió en el norte de África y en Rusia, enfrentando el frío brutal de las estepas soviéticas. Allí, lejos de las mansiones y los salones de Turín, Gianni vio el rostro real de la muerte, del hambre, de la desesperación. Fue herido 2 veces durante el conflicto. Esas cicatrices no solo quedaron en su cuerpo, sino también en su alma. La guerra le enseñó algo que ninguna universidad podía ofrecer, que la vida es frágil, que el poder es temporal y que el sufrimiento no distingue entre ricos y pobres. Cuando regresó a Turín en 1945,
Italia estaba en ruinas. Fiat había sido bombardeada, las fábricas destruidas, la economía italiana colapsada. El abuelo Giovanni, ya anciano y enfermo, necesitaba desesperadamente que alguien tomara las riendas. Pero Gianni aún no estaba listo, o quizás no quería estarlo, porque en su interior había una lucha constante entre el deber familiar y el deseo de vivir su propia vida, de ser algo más que un apellido, más que un heredero programado. En los años posteriores a la guerra, Gianni Agnelli se convirtió en algo inesperado para un heredero industrial, un playboy internacional. Alto, de mirada penetrante, con un estilo inconfundible que mezclaba la elegancia italiana con un desenfado casi rebelde, Gianni conquistó la Riviera Francesa, las fiestas de Nueva York, los yates del Mediterráneo. Su manera de vestir se volvió legendaria. Usaba el reloj por encima de la manga de la camisa. Combinaba trajes impecables con zapatos de ante. Desafiaba las reglas de la moda tradicional y, paradójicamente, establecía las nuevas. Las mujeres caían rendidas ante él. Su nombre apareció vinculado con actrices de Hollywood, aristócratas europeas, modelos de alta sociedad. Gianni disfrutaba de la vida con una intensidad casi autodestructiva. Conducía autos a velocidades temerarias. Apostaba fortunas en los casinos de Montecarlo. Organizaba fiestas que duraban días enteros. Para muchos, era simplemente un joven rico despilfarrando su herencia. Pero para quienes lo conocían de cerca, era un hombre huyendo de algo. Huyendo del peso de un apellido que exigía perfección, de una empresa que devoraba vidas, de un destino que no había elegido. En 1952, la vida de Gianni cambió para siempre por dos razones. La primera fue trágica. Su abuelo Giovanni Agnelli murió en diciembre de ese año. El fundador del imperio, el patriarca absoluto, dejaba un vacío enorme. Aunque Gianni no asumió inmediatamente la presidencia de Fiat, sabía que el reloj había comenzado su cuenta regresiva. Ya no podría postergar indefinidamente su destino. La segunda razón fue una mujer que le devolvería cierta estabilidad, al menos en apariencia. Su nombre era Marella Caracciolo di Castagneto, una princesa napolitana de belleza serena y sofisticación natural. Gianni la conoció en un círculo de la alta sociedad italiana. Marella era diferente a las mujeres con las que solía relacionarse. Culta, reservada, con una elegancia discreta que contrastaba con el mundo escandaloso del playboy Agnelli. Se casaron el 15 de abril de 1953. Fue una boda que unió dos de las familias más aristocráticas de Italia. Los periódicos celebraron el enlace como el matrimonio del siglo italiano. Pero detrás de las fotografías perfectas, de los vestidos de alta costura y las sonrisas impecables, comenzaba a gestarse una relación compleja. Gianni amaba a Marella a su manera, pero nunca dejó de ser quien era. Las infidelidades fueron constantes, conocidas en los círculos internacionales, pero cuidadosamente silenciadas en Italia. Marella, con la dignidad de su linaje, soportó en silencio, porque esa era la regla no escrita de las grandes familias. El apellido, el imperio, la imagen pública estaban por encima del sufrimiento personal. Los primeros años de matrimonio trajeron hijos a la vida de Gianni Agnelli. En 1955 nació Edoardo, su único hijo varón, a quien todos llamarían cariñosamente Edoardino. El nombre era un homenaje al padre de Gianni, aquel que había muerto en el accidente de aviación 20 años atrás. Con el nacimiento de Edoardo, la dinastía parecía asegurada. Luego llegó Margherita, la única hija mujer, que crecería bajo la sombra de un apellido demasiado grande. Mientras tanto, Fiat seguía expandiéndose bajo el liderazgo de Vittorio Valletta, el hombre de confianza del abuelo Giovanni, que manejaba la compañía con mano de hierro. Gianni observaba desde cierta distancia,
aprendiendo el negocio, pero sin involucrarse completamente. Todavía disfrutaba de sus escapadas, de sus carreras de autos, de su vida dividida entre Turín y la jet set internacional. Pero el destino tiene una manera cruel de forzar las decisiones que uno posterga. En 1952, Gianni sufrió un accidente automovilístico devastador. Conducía su Ferrari a alta velocidad cuando perdió el control. El choque fue brutal. Los médicos temieron por su vida. Pasó meses recuperándose de fracturas múltiples, de heridas internas, de un cuerpo destrozado que reflejaba quizás un alma igualmente fragmentada. Durante esa larga convalecencia, Gianni tuvo tiempo de pensar, tiempo de enfrentar la mortalidad, de entender que su vida de excesos no podía continuar indefinidamente. Ese accidente marcó un antes y un después. No porque Gianni se convirtiera en otra persona de la noche a la mañana, sino porque comenzó a aceptar lo inevitable. Su lugar no estaba en las pistas de carreras ni en los casinos de Montecarlo. Su lugar estaba en Turín, en las oficinas de Fiat, en el corazón del imperio industrial que había construido su abuelo. En 1963, finalmente asumió el control total de Fiat. Tenía 42 años. La era de Gianni Agnelli como líder empresarial había comenzado oficialmente. Cuando Gianni Agnelli tomó las riendas de Fiat, Italia vivía su milagro económico. El país se transformaba a velocidad vertiginosa, dejando atrás las cenizas de la guerra para convertirse en una de las principales potencias industriales de Europa. Y en el centro de ese renacimiento estaba Fiat. La compañía no solo fabricaba automóviles, era el motor que impulsaba la economía del norte italiano, el empleador más grande de la nación, el símbolo del progreso italiano. Gianni entendió algo fundamental. Fiat no podía ser solo una empresa de autos, tenía que ser un ecosistema completo. Bajo su liderazgo, el grupo Fiat se expandió hacia sectores diversos: aviación con Alitalia, construcción, seguros, medios de comunicación con el periódico La Stampa y, por supuesto, el fútbol con la Juventus de Turín. Cada adquisición estratégica consolidaba el poder de los Agnelli no solo en la economía, sino en la cultura y la política italianas. La relación entre Gianni y el poder político fue siempre compleja y fascinante. Él nunca ocupó un cargo público, nunca se presentó a elecciones, pero su influencia en los gobiernos italianos fue innegable. Primeros ministros lo consultaban antes de tomar decisiones económicas importantes. Su opinión podía hacer o deshacer carreras políticas. En Italia había un dicho no oficial: el país tenía dos gobiernos, el de Roma y el de Turín. El de Roma cambiaba constantemente. El de Turín, con Gianni en el trono, permanecía estable. Pero ese poder absoluto tenía su precio. Cada decisión afectaba a cientos de miles de personas. Cada cierre de fábrica significaba familias en la calle. Cada negociación con los sindicatos era una batalla donde se jugaban vidas reales. Gianni aprendió a vivir con esa responsabilidad, pero nunca dejó de sentir su peso. Se volvió más serio, más distante, más solitario. El playboy de los años 50 se transformaba en el patriarca silencioso de los 70 y 80. Mientras el imperio crecía, la familia Agnelli comenzaba a mostrar grietas invisibles para el público. Edoardo, el hijo varón, crecía en un ambiente de privilegio absoluto, pero también de expectativas asfixiantes. Desde niño sabía que algún día tendría que ocupar el lugar de su padre, que heredaría no solo una fortuna, sino una responsabilidad histórica. Esa presión moldea a las personas de maneras impredecibles. Edoardo estudió en las mejores escuelas, viajó por el mundo, tuvo acceso a todo lo que el dinero puede comprar, pero algo en él nunca encajó con el rol que se esperaba. Era sensible, introspectivo,
más interesado en la filosofía y el pensamiento que en los balances financieros y las estrategias corporativas. Gianni observaba a su hijo con una mezcla de amor y preocupación. Veía en él cualidades admirables, pero también una fragilidad que le recordaba quizás a sí mismo en su juventud. La relación entre padre e hijo era compleja. Gianni, absorbido por las demandas del imperio, pasaba poco tiempo con su familia. Los negocios lo llevaban constantemente de viaje, a reuniones internacionales, a negociaciones que duraban semanas. Cuando estaba en casa, su mente seguía en las fábricas, en los números, en las crisis que nunca dejaban de surgir. Eduardo crecía viendo a un padre admirado por millones, pero ausente en las cenas familiares, presente en las portadas de las revistas, pero distante en las conversaciones íntimas. Marela intentaba mantener unida a la familia, crear un espacio de normalidad en medio del caos del poder, pero incluso ella, con toda su fortaleza aristocrática, enfrentaba sus propias batallas. Las infidelidades de Gianni continuaban, cada vez más discretas, pero no menos dolorosas. La pareja mantenía las apariencias en público, asistiendo juntos a eventos, posando para fotografías, representando el ideal de la familia perfecta. En privado, cada uno habitaba su propia isla de soledad dentro del matrimonio. Los años 70 trajeron turbulencias inesperadas a Italia. El país enfrentaba terrorismo político, con grupos de extrema izquierda y extrema derecha sumiendo a la nación en el miedo. Los años de plomo los llamaban. Asesinatos, secuestros, bombas en plazas públicas. Nadie estaba a salvo, especialmente las figuras del poder económico y político. Gianni Agnelli se convirtió en un objetivo potencial. Vivía rodeado de guardaespaldas, con rutas cambiantes, con un nivel de seguridad que transformaba la vida cotidiana en una operación militar. Fiat también enfrentaba sus propias crisis. La competencia internacional se intensificaba. Los fabricantes japoneses comenzaban a dominar mercados que antes eran exclusivos de Europa y Estados Unidos. Las huelgas en las fábricas italianas paralizaban la producción. Gianni tenía que negociar constantemente con sindicatos poderosos, con trabajadores que exigían mejores condiciones mientras la empresa luchaba por mantenerse competitiva. En 1976 ocurrió uno de los episodios más dramáticos de su vida empresarial. Fiat estuvo al borde de la quiebra. La crisis del petróleo había golpeado duramente a la industria automotriz mundial. Las ventas cayeron precipitadamente. Los bancos amenazaban con cortar el crédito. Gianni enfrentaba la posibilidad real de perder todo lo que su abuelo había construido, de ver el imperio Agnelli desmoronarse bajo su liderazgo. Pero Gianni demostró entonces por qué era más que un heredero privilegiado. Negoció con el gobierno italiano un rescate que salvó a Fiat de la bancarrota. Reestructuró la compañía, cerró fábricas no rentables, despidió a miles de trabajadores en decisiones que lo atormentaban, pero que consideraba necesarias. Convirtió crisis en oportunidad, transformando a Fiat en una empresa más eficiente y competitiva. Para 1980, Fiat no solo había sobrevivido, sino que prosperaba nuevamente. Gianni se consolidaba como uno de los empresarios más respetados y temidos de Europa. Mientras salvaba empresas y construía imperios, Gianni Agnelli descuidaba quizás lo más importante, su propia familia. Eduardo, su hijo, entraba en la edad adulta con dificultades que pocos percibían desde afuera. Estudió en Princeton, en Estados Unidos, lejos de la presión sofocante de Turín. Allí tuvo espacio para ser simplemente Eduardo, no el heredero Agnelli. Pero ese respiro era temporal. Italia, Turín, Fiat lo esperaban con la paciencia implacable del destino. Cuando Eduardo regresó a Italia, comenzó a trabajar en diferentes áreas del imperio familiar, pero nunca pareció encontrar su lugar.
se movía entre proyectos, entre roles, sin la pasión ni la determinación que se esperaban del futuro líder. Quienes lo conocían hablaban de un joven amable, inteligente, pero profundamente infeliz, atrapado entre lo que debía ser y lo que realmente era. En 1989, Edoardo sorprendió a todos casándose con una actriz francesa llamada Allegra Caracciolo, que no pertenecía a los círculos aristocráticos tradicionales de la familia. Tuvieron un hijo, Andrea, que llenó de alegría momentánea la vida de Edoardo, pero los problemas personales seguían ahí, bajo la superficie. Edoardo luchaba con depresión, con la sensación de inadecuación, con el peso aplastante de un apellido que exigía grandeza cuando él solo quería paz. Gianni observaba la lucha de su hijo, pero no sabía cómo ayudarlo. Pertenecía a una generación donde los hombres no hablaban de emociones, donde la fortaleza significaba silencio, donde pedir ayuda psicológica era visto como debilidad. Intentó a su manera incorporar a Edoardo más profundamente en el negocio, confiando las responsabilidades en Piaggio, la famosa compañía de scooters que era parte del grupo. Pensaba que darle propósito profesional sanaría las heridas emocionales. Pero algunas heridas son demasiado profundas para curarlas con trabajo. Los años 90 encontraron a Gianni Agnelli en la cúspide de su poder e influencia. Con 70 años, seguía siendo una figura imponente en los negocios internacionales. Su opinión era buscada por líderes mundiales. Su estilo personal seguía siendo imitado por millones. Las revistas de moda lo declaraban el hombre mejor vestido del mundo. Había transformado Fiat en un conglomerado que empleaba a más de 250.000 personas. Italia lo veía como un rey no coronado, el hombre que personificaba el éxito italiano en el escenario global. Pero en casa, las sombras se alargaban. La relación con Marella se había enfriado hasta convertirse en una convivencia cortés pero distante. Cada uno habitaba su propio mundo dentro de las vastas propiedades familiares. Ella se refugiaba en el arte, en la jardinería, en la decoración de sus múltiples residencias. Él se sumergía cada vez más en el trabajo, en viajes interminables, en una agenda que no dejaba espacio para la introspección. Edoardo seguía luchando. A mediados de los 90, su matrimonio con Allegra terminó en divorcio. La separación lo sumió en una depresión más profunda. Comenzó a aislarse, a rechazar apariciones públicas, a distanciarse incluso de su hijo Andrea. Los rumores sobre su inestabilidad emocional circulaban en voz baja entre quienes conocían a la familia. Gianni intentaba protegerlos de la prensa, mantener los problemas de su hijo lejos del escrutinio público, pero la preocupación lo carcomía por dentro. En noviembre del año 2000, Gianni estaba en su residencia de Turín cuando recibió la llamada que todo padre teme. Edoardo había desaparecido. Su automóvil, un Fiat Croma, había sido encontrado abandonado sobre un viaducto en las afueras de la ciudad, con el motor todavía encendido. La policía buscaba bajo el puente. Gianni supo de inmediato lo que habían encontrado. Supo que su hijo había elegido el único camino que veía como salida de su dolor. Edoardo tenía 46 años cuando saltó desde ese viaducto hacia la muerte. El cuerpo de Edoardo fue encontrado en una zona conocida tristemente como el Puente de los Suicidios. Gianni Agnelli tuvo que identificar el cadáver de su único hijo varón. El hombre que había enfrentado guerras, crisis económicas, amenazas terroristas, negociaciones despiadadas, se derrumbó ante esa imagen. Su hijo, la continuación natural de la dinastía, yacía sin vida. Y con él moría también el futuro que Gianni había imaginado para el imperio. La noticia sacudió a Italia. Los periódicos hablaban del heredero perdido, de la tragedia de los Agnelli, de la maldición que parecía perseguir a las familias poderosas. Pero los titulares no podían capturar el dolor real, la culpa que Gianni sentía, las preguntas que lo atormentaban.
había estado demasiado ocupado construyendo un imperio como para ver el sufrimiento de su propio hijo. Había repetido con Edoardo el mismo error de ausencia que él mismo había sufrido. Podría haber salvado a su hijo si hubiera prestado más atención, si hubiera hablado más, si hubiera escuchado mejor. El funeral fue privado, alejado de cámaras y periodistas. Solo la familia inmediata y amigos muy cercanos. Gianni, de pie junto a la tumba de su hijo, parecía haber envejecido décadas en cuestión de días. Marela, a su lado, lloraba en silencio. Margherita, la hija sobreviviente, sostenía a su madre. Y el pequeño Andrea, hijo de Edoardo, apenas comprendía que su padre no volvería jamás. Después del entierro, Gianni se encerró en sí mismo. Los allegados comentaban que algo se había roto definitivamente en su interior. Seguía asistiendo a reuniones, firmaba documentos, mantenía las apariencias, pero la chispa, la energía vital que lo había caracterizado toda su vida, se había apagado. El imperio seguía funcionando, las fábricas producían, los negocios continuaban, pero el corazón del imperio sangraba una herida que nunca cicatrizaría completamente. La muerte de Edoardo planteaba un problema dinástico urgente. Gianni tenía casi 80 años. ¿Quién heredaría el control de Fiat y del vasto imperio Agnelli? La línea de sucesión natural se había roto. Margherita, la hija mujer, quedaba como única heredera directa. Pero en el mundo corporativo italiano, dominado por hombres y tradiciones patriarcales, la idea de una mujer al frente de Fiat era impensable para muchos. Gianni tomó una decisión que marcaría el futuro de la familia. En lugar de preparar a Margherita para liderar, nombró a su hermano menor, Umberto Agnelli, como su sucesor en la presidencia de Fiat. Margherita heredaría la fortuna, pero no el poder operativo de las empresas. Fue una decisión pragmática desde el punto de vista empresarial, pero devastadora desde la perspectiva familiar. Margherita se sintió traicionada, relegada, considerada insuficiente para cargar el apellido en el mundo de los negocios. Las tensiones familiares que siempre habían existido bajo la superficie comenzaron a emerger. Margherita se distanció de su padre, de su madre, de todo el aparato corporativo que rodeaba a los Agnelli. Años después, estas tensiones explotarían en batallas legales por la herencia, en acusaciones mutuas, en el lavado público de trapos sucios que las grandes familias tanto temen. Pero en esos momentos, a inicios del 2000, la ruptura era todavía silenciosa, contenida por el luto reciente. Gianni, por su parte, parecía haber perdido interés en las maniobras sucesorias. Había dedicado toda su vida a construir y mantener el imperio. Había sacrificado relaciones personales, tiempo con su familia, quizás hasta la felicidad en nombre de Fiat. Y al final, ¿para qué? Su hijo estaba muerto, su familia fragmentada. El imperio continuaría, sí, pero él ya no encontraba en eso la satisfacción que alguna vez sintió. Comenzaba a comprender que había ganado el mundo, pero perdido lo que realmente importaba. Los últimos años de Gianni Agnelli estuvieron marcados por la enfermedad y la reflexión. A inicios del 2003, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Un cáncer de próstata que había luchado en silencio durante años, finalmente lo estaba venciendo. Rechazó tratamientos agresivos. A sus 81 años, había vivido plenamente, quizás demasiado. Estaba cansado de luchar, cansado de mantener apariencias, cansado de vivir con el dolor de haber perdido a su hijo. Pasaba largas horas en su residencia de Turín, mirando por las ventanas hacia la ciudad que su familia había transformado. Fiat seguía siendo el corazón de Turín. Decenas de miles de familias dependían de las fábricas para sobrevivir. El apellido Agnelli estaba grabado en cada esquina de la ciudad, en cada estadio de la Juventus, en cada ejemplar de la estampa. Había dejado una marca indeleble en Italia, pero
¿a qué precio personal? Marela lo visitaba ocasionalmente. La relación entre ellos seguía siendo distante, marcada por décadas de infidelidades silenciadas y oportunidades perdidas de intimidad real. Pero había un respeto mutuo, un reconocimiento de que habían compartido una vida, con todas sus glorias y tragedias. Ella había sido su compañera en el escenario público, la princesa que complementaba perfectamente la imagen del rey industrial. En privado, cada uno había llevado su soledad como podía. Gianni también pensaba en las mujeres que habían pasado por su vida, las amantes, las actrices, las aristócratas con las que había compartido momentos de pasión, pero nunca verdadera conexión. Había buscado en ellas algo que nunca encontró. Una escapatoria del peso del apellido, quizás, o simplemente la ilusión de ser amado por quien era, no por lo que representaba. Pero al final, todas esas relaciones habían sido tan transitorias como las temporadas, dejando recuerdos borrosos, pero no sustancia real. El 24 de enero del 2003, Gianni Agnelli murió en Turín. Italia entera se detuvo. Los noticieros interrumpieron su programación regular. El presidente de la República emitió un comunicado oficial. Los periódicos prepararon ediciones especiales. No era simplemente la muerte de un empresario, era el fin de una era. El último gran patriarca industrial italiano, el hombre que había personificado el estilo, el poder y la influencia italiana durante más de medio siglo, había partido. El funeral fue un evento de Estado. Miles de personas salieron a las calles de Turín para despedirlo. Trabajadores de Fiat, que nunca lo habían conocido personalmente, pero que sabían que sus vidas estaban conectadas a ese apellido. Políticos de todos los partidos, empresarios rivales, figuras internacionales del arte y la cultura. Todos acudieron a rendir homenaje al hombre que había sido llamado el rey de Italia sin corona. Marela, vestida de negro riguroso, mantenía la compostura aristocrática que la había caracterizado toda su vida. Margherita estaba presente, pero su rostro reflejaba una mezcla compleja de dolor, resentimiento y alivio. El hermano de Gianni, Umberto, asumía ahora oficialmente el liderazgo de Fiat, aunque todos sabían que nadie podría reemplazar verdaderamente a Gianni. No se trataba solo de habilidad empresarial. Gianni había tenido un carisma, una presencia que trascendía los negocios. Los obituarios en todo el mundo destacaban sus logros. Había salvado a Fiat de la quiebra múltiples veces, había expandido el imperio familiar a sectores diversos, había sido un ícono de estilo imitado por generaciones, había influido en la política italiana sin nunca ocupar un cargo oficial. Pero pocos hablaban del precio personal, pocos mencionaban al hijo perdido, al matrimonio sin amor real, a la soledad que había habitado detrás de las sonrisas perfectas para las cámaras. Después de su muerte, la mitología de Gianni Agnelli creció aún más, se convirtió en leyenda, en símbolo, en la personificación de una Italia que ya no existía. La Italia del milagro económico, de la confianza industrial, de las grandes familias empresariales que construían imperios duraderos. El mundo cambiaba. La globalización transformaba las reglas del juego. Fiat enfrentaría crisis aún mayores en los años siguientes, requiriendo alianzas con fabricantes extranjeros solo para sobrevivir. Umberto Agnelli, el hermano de Gianni, dirigió Fiat solo durante un año, antes de morir también en 2004. La maldición parecía continuar. La familia buscó entonces liderazgo fuera del círculo inmediato. John Elkann, nieto de Gianni a través de Margherita, fue preparado desde muy joven para eventualmente tomar las riendas. Pero él crecería en un mundo corporativo completamente diferente al que Gianni había dominado. Marela vivió muchos años más, convirtiéndose en la última guardiana de la memoria de Gianni. Concedía entrevistas ocasionales donde hablaba del hombre público, del visionario empresarial,
del ícono de estilo. Pero sobre el hombre privado, sobre las noches solitarias en mansiones vacías, sobre las conversaciones nunca sostenidas entre esposos, ella mantenía silencio. Algunas cosas, parecía decir, deben permanecer privadas, incluso después de la muerte. Ella murió en febrero del 2019, a los 91 años, llevándose consigo secretos que nunca compartió. La historia de Gianni Agnelli se contaba y recontaba en libros, documentales, artículos de revista. Cada narración enfatizaba diferentes aspectos. Para algunos era el genio empresarial que salvó la industria italiana. Para otros, el playboy elegante que definió el estilo masculino del siglo XX. Para los trabajadores de Fiat, una figura ambivalente. El patrón que daba empleo, pero también despedía cuando los números lo exigían. Cada uno proyectaba en Gianni lo que quería ver, creando múltiples versiones de un hombre que quizás nadie conoció completamente. Pero más allá de los mitos y las leyendas, ¿quién fue realmente Gianni Agnelli? Un hombre nacido en privilegio absoluto que nunca tuvo la opción de elegir su destino. Desde el momento en que nació, su vida estaba trazada. Heredaría el imperio, cargaría el apellido. Representaría a la familia en el escenario mundial. No hubo alternativa, no hubo escape posible. Y eso moldea a una persona de maneras profundas y a menudo dolorosas. Fue un hombre que amaba la velocidad, los autos, la sensación de libertad que venía de conducir sin límites. Pero pasaba sus días en salas de juntas, en negociaciones interminables, encadenado a responsabilidades que nunca terminaban. Fue un hombre que disfrutaba de la belleza, del arte, de la estética en todas sus formas. Revolucionó la manera de vestir masculina, no por vanidad, sino porque encontraba en la ropa una forma de expresión personal en un mundo que controlaba todos los demás aspectos de su vida. Fue también un hombre profundamente solitario, rodeado constantemente de personas, de empleados, de asistentes, de socios de negocios, de admiradores, pero verdadera intimidad, verdadera conexión humana, donde uno puede mostrarse vulnerable, imperfecto, simplemente humano, eso parece haber sido escaso en su vida. Su matrimonio con Marella era una institución, no una relación íntima. Sus amantes eran encuentros pasajeros, no compañeras de vida. Sus hijos crecieron viéndolo como una figura distante, admirada, pero inalcanzable. Y luego estaba el peso del poder. Cada decisión que tomaba afectaba a miles, a veces millones de vidas. Cuando cerraba una fábrica para mantener a Fiat competitiva, sabía que familias enteras quedarían sin ingresos. Cuando negociaba con el gobierno rescates empresariales, sabía que estaba usando la influencia política de maneras que distorsionaban la democracia. Vivir con ese tipo de poder requiere o un nivel de insensibilidad que Gianni no poseía, o una capacidad de compartimentalizar el dolor que probablemente lo corroyó por dentro durante décadas. La relación con su hijo Edoardo fue quizás la mayor tragedia personal de Gianni. Amaba a su hijo, de eso no hay duda. Pero ese amor se expresaba de las únicas formas que Gianni conocía, asegurándose de que Edoardo tuviera la mejor educación, acceso a todas las oportunidades, un lugar asegurado en el imperio familiar. Lo que no podía darle era tiempo, presencia emocional, la permisión de ser algo diferente a un heredero Agnelli. Cuando Edoardo comenzó a mostrar signos de depresión e inadaptación, Gianni no sabía cómo responder. Pertenecía a una generación y clase social donde los problemas mentales eran tabú, donde buscar ayuda psicológica era vergonzoso, donde se esperaba que uno simplemente se sobrepusiera a través de fuerza de voluntad. Intentó lo que conocía, dar a Edoardo más responsabilidades en el negocio, confiarle proyectos importantes, pero estaba tratando de curar una herida emocional con herramientas corporativas.
El suicidio de Eduardo en el año 2000 fue el momento donde todo el éxito de Gianni se reveló hueco. ¿De qué servía haber construido un imperio si no pudo salvar a su propio hijo? ¿Qué significaba ser admirado por millones si la persona que más debería haberlo conocido se sentía tan desesperadamente sola que la muerte parecía la única salida? Estas preguntas probablemente atormentaron a Gianni durante sus últimos años, sin respuestas satisfactorias, sin posibilidad de redención. La ironía es amarga. Gianni había perdido a su propio padre a los 14 años en un accidente de aviación. Había crecido sin esa figura paterna presente, y décadas después, aunque físicamente vivo, había estado igualmente ausente para su hijo, atrapado en las demandas del imperio que su propio padre perdido nunca pudo enseñarle a manejar. Los patrones se repiten en las familias. Las heridas se transmiten de generación en generación, especialmente cuando no hay espacio para hablar de ellas, para sanarlas conscientemente. Gianni Agnelli también fue un hombre de contradicciones fascinantes. Públicamente representaba la estabilidad, la tradición, el establishment italiano. Pero en su vida personal desafiaba constantemente las convenciones. Su estilo de vestir rompía reglas que luego se convertían en normas. Sus relaciones amorosas escandalizaban a la sociedad conservadora italiana, aunque esa misma sociedad lo adoraba y perdonaba todo. Era profundamente italiano, el símbolo viviente de Italia en el mundo. Pero pasaba tanto tiempo en el extranjero, en Nueva York, en París, en la Riviera Francesa, que a veces parecía más ciudadano del mundo que de Turín. Hablaba múltiples idiomas con fluidez, se movía con comodidad en cualquier círculo internacional. Sin embargo, siempre regresaba a Turín, a las fábricas de Fiat, al corazón industrial de Italia que era su verdadero hogar, su prisión dorada. Amaba la belleza y la estética, pero dirigía empresas que fabricaban productos en masa para la clase trabajadora. Los Fiat no eran Ferrari de lujo, eran autos accesibles que permitían a familias italianas moverse, trabajar, prosperar. Había algo democrático en el imperio Agnelli, a pesar de la aristocracia de sus dueños. Gianni entendía que su poder dependía de millones de trabajadores y consumidores comunes. Nunca perdió completamente esa perspectiva, incluso en sus momentos más elitistas, y había en él una melancolía profunda que emergía ocasionalmente. Amigos cercanos contaban que en momentos privados, después de algunas copas, Gianni hablaba de caminos no tomados, de vidas alternativas que nunca pudo vivir. ¿Qué habría sido de él si hubiera nacido en una familia común? Si hubiera podido elegir libremente su profesión, su vida, sin el peso del apellido Agnelli? Estas especulaciones revelan a un hombre consciente de que su privilegio era también su condena, su fortuna también su carga. En el contexto histórico más amplio, Gianni Agnelli representa el final de una era empresarial. Era el último de los grandes capitanes de industria que construían imperios familiares y los dirigían personalmente durante décadas. Hombres como Henry Ford, los Rockefeller, los Krupp en Alemania, figuras que concentraban poder económico y político en niveles que hoy serían imposibles en democracias modernas. Después de Gianni, el capitalismo cambió. Las empresas familiares fueron reemplazadas por corporaciones multinacionales con accionistas dispersos. Los directores ejecutivos llegaban de escuelas de negocios, no de dinastías. El poder se fragmentaba, se burocratizaba, se volvía más impersonal. Para bien o para mal, el modelo Agnelli se volvió obsoleto. Fiat eventualmente tuvo que fusionarse con Chrysler para sobrevivir, diluyendo el control familiar que Gianni había mantenido con tanta ferocidad. Pero Gianni también anticipó algunos aspectos de la modernidad empresarial. Entendió que las compañías exitosas no venden solo productos, sino estilo de vida, imagen, aspiración.
Fiat, bajo su liderazgo, no era solo una fabricante de autos, era un símbolo de la dolce vita italiana, del diseño elegante, de la pasión mediterránea. Gianni mismo era la mejor publicidad de la marca, más efectivo que cualquier campaña de marketing. Su influencia en la moda y el estilo masculino perdura hasta hoy. La manera en que combinaba trajes formales con detalles casuales, cómo usaba accesorios de formas inesperadas, su despreocupación estudiada, que parecía espontánea, pero era cuidadosamente cultivada. Diseñadores contemporáneos todavía se refieren al estilo Agnelli como referencia de elegancia masculina atemporal. En ese sentido, su legado trasciende los negocios para entrar en el territorio de la cultura. Al final, la historia de Gianni Agnelli es una meditación sobre el precio del éxito extremo. Logró todo lo que la sociedad define como triunfo: riqueza inmensa, poder político, influencia cultural, admiración mundial. Salvó empresas, empleó a cientos de miles, transformó una ciudad, marcó una nación. Su nombre permanecerá en la historia italiana durante generaciones. Pero perdió a su único hijo varón en circunstancias trágicas. Vivió un matrimonio sin intimidad real. Pasó décadas atrapado en un rol que no eligió, representando un personaje para el mundo, mientras su verdadero yo permanecía oculto incluso para sí mismo. La soledad que experimentó no era la de estar solo físicamente, sino la soledad existencial, de no ser verdaderamente conocido, de no tener espacios donde ser vulnerable, imperfecto, simplemente humano. Esta paradoja nos confronta con preguntas incómodas sobre lo que valoramos como sociedad. Admiramos el poder, la riqueza, el éxito visible. Construimos mitologías alrededor de figuras como Gianni Agnelli, proyectando en ellos nuestras propias fantasías de triunfo. Pero raramente preguntamos qué sacrifican estas personas en el altar del éxito. ¿Qué partes de su humanidad tienen que suprimir? ¿Qué relaciones nunca desarrollan? ¿Qué conversaciones nunca sostienen? Porque el personaje público no puede permitir ese tipo de vulnerabilidad. Gianni fue producto de su época, de su clase, de su familia. No podemos juzgarlo con los estándares contemporáneos de salud mental, igualdad de género o balance vida-trabajo. Vivió de acuerdo a los códigos de su mundo, pero su historia nos enseña que esos códigos tienen costos reales, que el poder absoluto puede coexistir con la soledad absoluta, que es posible ganar el mundo entero y perder lo que realmente importa en el proceso. La tumba de Gianni Agnelli en Turín recibe visitantes regularmente, trabajadores jubilados de Fiat que quieren agradecer al hombre que les dio empleo durante décadas, entusiastas de la moda que admiran su estilo, historiadores interesados en la Italia del siglo XX. Cada uno viene buscando algo diferente, viendo en Gianni un reflejo de sus propias preocupaciones y valores. Cerca de esa tumba está la de Edoardo, su hijo. Padre e hijo reunidos en la muerte de maneras que nunca lograron en vida. Es una imagen poderosa y triste. Dos hombres separados por expectativas imposibles, por incapacidad de comunicar vulnerabilidad, por el peso aplastante de un apellido que exigía perfección. Ahora descansan juntos en silencio, más allá de las presiones del imperio, liberados finalmente de los roles que los aprisionaron. Margherita, la hija sobreviviente, eventualmente batalló legalmente contra el resto de la familia Agnelli por control de la herencia. Esas batallas revelaron divisiones profundas, resentimientos acumulados durante generaciones, secretos familiares que la prensa italiana devoró con avidez. El barniz de la familia perfecta se agrietó completamente, mostrando lo que siempre había estado ahí: personas complejas, heridas, luchando con el legado imposible que habían heredado. Secroy, más de 2 décadas después de su muerte, Gianni Agnelli permanece como una figura enigmática.
El playboy que se convirtió en patriarca, el heredero que salvó su herencia, el ícono de estilo que vivía en trajes perfectos, pero habitaba soledad interior, el hombre más poderoso de Italia que no pudo salvar a su propio hijo. Su vida nos recuerda que el éxito y la felicidad no son sinónimos, que el poder y la conexión humana a menudo son inversamente proporcionales, que es posible tener todo y sentir que no se tiene nada. La pregunta que deja su historia es simple pero perturbadora. ¿Valió la pena? ¿Valdría para ti? En un mundo que constantemente nos empuja a buscar más éxito, más poder, más reconocimiento, la vida de Gianni Agnelli es tanto inspiración como advertencia. Un recordatorio de que al final, cuando todo se reduce a silencio, lo que queda no son los imperios que construimos, sino las conexiones humanas que cultivamos o descuidamos. Y en ese balance final, incluso el hombre más poderoso de Italia encontró que había perdido más de lo que ganó.